Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal da coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy es miércoles. Ya no sé en qué día vivo yo. Porque todo, de lunes a domingo, como dice la canción de Chayanne, de lunes a domingo yo estoy trabajando todo el tiempo. Ay, no hay que descansar de pronto. Hay veces que me quiero quitar la batería, la pila, no sé por qué no dejo de trabajar, pero así es una inquieta hasta el último día de su vida. ¿Cómo? Una chica, una reina en toda la extensión de la palabra, que ya está aquí, que va a platicar con todos nosotros y que vamos a conocer más porque ya le conocemos. Y bueno, a ver, rápidamente, ahorita leemos juntas, vamos a leer estos mensajitos, así que vayan preparando sus preguntas. Ella es Alejandra Díaz de León, Miss Universe San Luis Potosí, ya está por aquí y me recuerda que siempre es muy cerca de Ciudad Victoria. Cuando paso por ahí siempre digo, ay, me encanta esa canción que dice, yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio, que dice San Miguelito. Ay, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, pues aquí está, de no sé cuál barrio, ya nos estará platicando. Ale Díaz de León, hermosa, bienvenido, un gusto volver a estar contigo. Hola, ¿qué tal, Cuquita? Muchísimas gracias. El gusto es completamente mío, todo lo contrario. Y estoy muy contenta de estar también aquí contigo y con todos los que nos están viendo el día de hoy. Pues bueno, tenemos a una chica con una gran elocuencia, con gran experiencia, con gran belleza, con gran estatura. Bueno, es que lo tuyo todo es en grande, como la vocación también de exaltar y preparar tu belleza integral. Muchas gracias, qué bonitos comentarios. Pues es que lo que se ve no se juzga, como decía Juan Gabriel, porque realmente tienes, ¿cuánto te gusta? ¿Tres, dos, será hasta 5 años o más preparándote en esto del mundo de la belleza? Sí, ya tengo bastantes años en los certámenes, pero la verdad se me han pasado volando. No puedo creer que yo comencé en el 2018 participando en Miss Earth San Luis, y de ahí empezó mi trayectoria en este mundo, en el internacional, en el Luego en 2019. el que ganaste Ajá, gané un el internacional en internacional, 2019 que es de Miss Globe en Albania. ajá, Entonces nos trajimos la primer corona para mi bello país, México, en esa ocasión contra 55 países. Fue una de las experiencias más maravillosas que he vivido. Y posterior a eso, en el 2021 decidí participar en Miss México para Miss Mundo, representando igualmente a mi bello San Luis Potosí. Ganamos la corona nacional. Por ahí está el video, ahí exactamente. está. Me Qué hermoso encanta. video. Me gusta este simbolismo, la Gracias. proyección que sale de ti me encanta, porque realmente pues ahí se ve que no eres improvisada y eso me gusta mucho. Y a ver, fíjate, esto toca un punto importante porque sigues apoyando tu carrera como reina de belleza y después de haber conseguido en Albania ese triunfo para México a nivel internacional, vas al mismo mundo, no corres con la misma suerte. ¿Cómo le queda, como reina de belleza experimentada que eres, cómo se vive ganar uno, no quedar en el otro? ¿Cómo, emocionalmente, qué pasa? Me interesa mucho esa pregunta porque justamente creo que es algo que considero que hace un balance para ahora mi participación en Miss Mm. Universo México, porque conozco la experiencia de ganar y conozco la experiencia no de perder como tal, De porque no me ganar de otra gustaría llamarlo manera. así, porque gané tantísimas cosas durante Miss México que no es así, pero bueno, yo al final reconozco que tanto mi México como yo íbamos por una cosa y al final pues los resultados no fueron a lo mejor los esperados, pero todo eso es un aprendizaje también que me llevo de saber decir, ah, bueno, ok, qué partes de la estrategia funcionaron, qué otras partes no y por qué partes fueron mías, qué parte quizá del equipo, qué parte completamente de la organización, porque también de algo que es totalmente cierto, es que todo lo que tú eres al final consta del resultado de unos jueces, ¿no? Entonces, de unos jurados. Y tu trabajo es convertir tus nos en grandes sís. Pero al final del día es una decisión que no depende completamente
de ti como candidata. Entonces, bueno, varios factores que después puedes ir analizando e incluso decir, a ver, bueno, en esta ocasión, ¿qué fue diferente? ¿Qué me funcionó mejor? ¿Qué no? Y ir formando eso para que ahora el camino sea uno nuevo, porque también no me gusta comparar, quiero crear un camino nuevo, pero sí con base en la experiencia buena y quizás no tan gratificante que ya viví en los anteriores certámenes. Y no me gusta llamarlo no gratificante porque de verdad que Miss México, yo siempre voy a hablar de Miss México con amor, ellos lo saben, les tengo mucho cariño y respeto, y ellos igualmente a mí. Son muy apoyadores, creen mucho en sus reinas. Y me Mm. consta que a Misters y a Misses de la organización de Miss México no los dejan solos. Entonces, eso habla muy lindo porque, pues, para eso son las organizaciones. Porque te he de comentar que en muchos países me ha tocado que sí, las chicas y los chicos van solitos, ¿eh? Sí, sí, me ha tocado verlo en compañeras también que han tenido que conseguir todo ellas solas, que muchas veces no llevan ni siquiera a lo mejor la requisición de outfits completa, porque hacen lo que pueden y la verdad es que también, bueno, es bonito en los certámenes que me ha tocado estar, hemos sido muy hermanas todas, entonces en ese sentido siempre me ha tocado como apoyarnos. Y también es padre tomárselo de esa manera, Claro. ¿no? La disputa es arriba en el escenario, pero aquí abajo se trata también de más cosas, porque la corona es una, al final del día, ¿qué más te llevas? ¿Qué personas? ¿Qué conocimientos? ¿Qué experiencias? Todo esto. Mira, por ejemplo, ganaste la internacional en Albania y resulta que, bueno, Ujú. seguramente conociste a muchas personas, pues era la reina ganadora de manera internacional, pero te aseguro que chicas que estuvieron con títulos abajo del tuyo, de la ganadora absoluta, también lograron cosas para su vida profesional y personal. Sí, por supuesto, claro, claro. Es que esto, a ver, bueno, yo ya lo considero como que cuando tú tienes un título, es que le puedes aportar tú al título. Y muchas veces nos vamos obsesionados con la idea de que cuando yo tenga esto, lo voy a lograr porque entonces esto me va a despuntar para hacer esto y estar en tal escenario y estar ante el ojo público. Y, ok, sí, sí es un gran impulso para eso, pero realmente tú como candidata tienes que ya ir armada a la competencia. Es decir, ¿qué ofrezco yo al título? Y Sí. esa es una de las partes más bonitas, porque una vez que todo está dicho y una vez que los resultados están fuera, todas esas maravillosas mujeres siguen siendo profesionistas, seguimos siendo trabajadoras, seguimos siendo empresarias, seguimos siendo oradoras. Entonces, eso no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Y muchas veces como que apegamos mucho el valor de la carrera de alguien o el valor de incluso personal de alguien al resultado final, Sí. pero no, eso es algo aparte, eso es algo que claro que te suma, es un logro para el país y es un honor y es un orgullo que debe celebrarse, pero a ti como persona no te califica absolutamente nada, vamos. Fíjate que hace muchos años, lo platico porque es mi referencia. Si tuviera 40,000 premios nacionales, yo diría, bueno, pues tengo muchas referencias, tengo por ahí premios nacionales, un par como periodista y demás. Y en una ocasión gané el primer lugar nacional como la mejor conductora juvenil de México en el 95 Wow. y resulta, Ale, que pues yo me metí a ese concurso porque era un lanzamiento estelar en Televisa y dije, ay, claro, yo quiero ese premio, lo demás es lo de menos. Al final no me lo cumplieron, fíjate, ese premio. Entonces, pero dije, bueno, tengo que labrar mi carrera por mí misma, pero a lo que voy con el Pero te tema quedas con es la que, satisfacción de que fue po- tuyo. y eran más de 5,000 aspirantes, entonces el Wow. mérito, cuando me llevé el trofeo al camerino, dije, me acordé de aquel día que hice fila como 8 horas para dejar mi material como aspirante. Entonces me acordé, dije, todo aquel hervidero de gente que parecía hormiguero, dije, bueno, pues resulta que el trofeo era para mí y aquí lo tengo. Bueno, Wow. ya no se cumplió lo del lanzamiento, que era por lo que iba, pero la vida te da lo que necesitas por encima de lo que deseas. Pero me comenta como el quinto lugar, se me acerca y me dice, pues tú ganaste, pero, después, no Ajá. ese día, después, meses después. Me dice, pues tú ganaste, pero yo ya tengo trabajo y tú no. Pues felicidades, porque estás aprovechando la plataforma, qué maravilla, y te aseguro que así como me dieron el trofeo, hay un momento en el que me van a dar también mis ganas, mi vocación, mi entrega, me va a dar este reconocimiento, un trabajo posterior, y posteriormente Claro. vinieron muchos trabajos por eso.
pero aunque se me lo tiraron así con mala leche, pues fue la oportunidad de saber que la vida te da las cosas cuando te deben de llegar. Me dio el premio, no Total. trabajo instantáneo, pero después ya, a esta persona que me dijo eso, pues le dio un momento para tener su válvula de escape y me dio bufarme, pero bueno, también lo necesitaba, ni modo. No, y a veces esas experiencias también, aunque no son tan gratas, nos nutren, porque al Ujú, final del día es cierto, pero tú tenías tu reconocimiento por la calidad de tu trabajo. Y eso te va a llevar y te va a abrir puertas a donde te pares porque es quien sí, tú eres, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, a lo mejor no era el momento, a lo mejor, dijo, no sé, el destino, las estrellas nos juegan en contra por alguna razón, pero justamente eso me pasó en Miss Glove. ¿Por qué? Porque antes de eso, en el Miss Earth, bueno, yo iba preparándome, era mi primer certamen, estaba muy contenta y fui a competir por México, perdón, por San Luis, y quedé en ajá, tercer lugar nacional. Y obviamente es un muy buen lugar, yo soy consciente, era mi primer certamen, estoy muy orgullosa por eso, pero sí me quedó dentro de mí como esa, ay, es que yo quería ganar, como ese, como intranquilidad, como decir, ay, todo mi esfuerzo, porque es la primera vez que te pasa, ¿no? Entonces como que claro, estás aprendiendo a sí. manejarlo. Sin embargo, yo la verdad siempre seguí con la cara en alto, fui muy agradecida todo el tiempo con la gente, con la oportunidad, valoré mi lugar en el que quedé, que fue un muy buen lugar. Regresé, seguí con mi carrera y a los meses me hablan para eh, ofrecerme la oportunidad de representar a México ahora en Miss Globe, ya a un internacional. Mm, Entonces, fue como un plot twist porque al final no era lo que yo había pedido o decretado al inicio de la carrera, al inicio de la primera vez que estuve a lo mejor en un escenario. Sin embargo, todo se acomodó porque mi lugar, y lo creo fielmente de verdad, lo que digo, era allá, era en Albania. Porque si yo hubiera estado a lo mejor en el otro certamen concursando, lo que sea, no hubiera podido estar donde todas las oportunidades se me abrieron también. Entonces, ahora llego a Miss Globe, veo el panorama, ya venía de esa experiencia, ya sabía un poquito más cómo funcionaba y yo no iba como en el plan de, bueno, es que si no gano está mal. Pues no, obviamente yo decía, no, a ver, están las candidatas, están fuertes, yo reconozco su belleza, su poderío, todo, pero si la favorita, porque siempre hay favoritas, si la favorita va a ganar, yo voy a estar de las manos con ella. Y así fue mi mentalidad todos los días y yo nunca me rendí. Y llegaban otras y me decían, oye, es que ya viste que va a ganar Julana. Y yo, tenemos una banda y mi banda dice México y eso es lo único que me importa, ujú. porque yo quería hacer las cosas bien. Yo me fui, a mí me avisaron con un mes de anticipación antes de que comenzara el certamen y aún así, una de las cosas que me han movido en la vida es decirle que sí a las oportunidades y después ir fluyendo y aprendiendo también en el camino a hacer las cosas, a ir mejorando. Y es algo que me ha servido muchísimo. Entonces yo dije, sí, yo me voy, allá di todo de mí y entramos México en el top 5, la noche final, estaba yo ya muy contenta. Yo veía el escenario y yo decía, estoy en el top 5 en un certamen internacional. Yo ya gané, yo estaba Ujú, feliz de la vida. O sea, yo traigo a México este regalo. Y en eso empiezan a acomodar los lugares, entonces empiezan a decir, en quinto lugar, creo que recuerdo fue Canadá, en tercer lugar, República Checa, en cuarto lugar, República Checa, en tercer lugar, Filipinas, que era una de las grandes favoritas. ujú. Y quedamos Trinidad y Tobago y yo de las manos. Y yo cuando empecé, cuando vi eso, realmente dije, y la gente en producción empezó a señalarme abajo en el escenario. Fue un momento mágico, de verdad. Mm, Y ahí fue cuando dije, qué bueno que yo, en vez de creer en lo que pueden venir a decir otras personas sobre mis capacidades o no, o vienen a decirme sobre, ya viste justo a las favoritas, o ya viste tal y tal y tal, yo dejé todo eso de lado, yo hasta el último día no dejé de creer en mí, ¿no? Y Y el precisamente resultado eso es ahí lo que estuvo. pasa, porque, ajá, porque me ha tocado ver también candidatas que se creen esta historia y en medio de la competencia es muy triste, pero se rinden, Las ¿no? tumban, Dejan de digamos. hacer las cosas, dejan de hacer las actividades porque lo ven como una batalla perdida. Y en realidad ahí me di cuenta que no existen las batallas perdidas. Y eso fue algo muy bueno porque justamente ahora con toda la experiencia de Miss México y toda la experiencia de Miss Mundo,
es el camino que he seguido, en el no rendirme, no importa qué, no importa el exterior, no importa, yo sigo con mi meta porque mis ojos están puestos en algo y mi Mm, corazón y mis creencias van con ello, ¿no? Y en mis capacidades también. qué Entonces, bárbara. es muy bonito ver eso como y decir, esto no hubiera pasado si la vida me hubiera dado aquello. Sí. Este es mi lugar, por algo, por algo. Hace algún tiempo platiqué contigo y te veo muy remasterizada, ¿eh? Te veo muy revolucionada. Te veo más mujer, más madura, más consciente de las cosas, del valor de la vida, del aprovechar las oportunidades. Y pues te felicito de todo corazón. Muchas gracias, gracias, gracias. No, al Y a ver, contrario. ahora estamos viendo aquí una Ale, mírala, con muchos looks diversos, con Ah, sí, las cuerpazo, nuevas producciones me encantan. la pasarela Fierce, como a toda la fanaticada encantan. Mira, ahí está, eso, ahí está, Claro. ahí No, está. practicando nuevas cosas también. Me Ujú. encanta aprender y con Vlado estamos trabajando día a día a pulir más la pasarela, a que sea un espectáculo, porque yo sé que también a mí me encanta toda la parte de los certámenes, que es las relaciones humanas, la conexión, la oratoria, el mensaje en Ujú. Ay, como que le falló tantito la internet. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que estoy deteniendo el video porque quiero ir platicando con ella justamente con estas imágenes que vayan complementando visualmente de lo que vamos a platicar. Fíjense que trabaja para una organización que se llama Orquídea, en donde apoyan a mujeres trans que están olvidadas socialmente y que muchas veces incluso van en tránsito por la migración y no tienen ni un vasito con agua para tomar, mucho menos un lugar para descansar y menos para comer. Entonces me gustaría que nos platique de este grupo, de esta organización Orquídea, porque se acuerdan que ella tiene y trabaja con la otra organización o su proyecto que se llama Once Upon a Time, que lo maneja desde hace 3 años o 4 incluso, y que fue el que presentó con Miss México Organization. Y bueno, hay que darles continuidad. Algunos ya se heredan a otras chicas o a otras personas y de pronto retomas nuevos para estar acá. Ya volviste, qué bueno, Ale. Hubo una fallita de la internet. Hola, Cuquita. ¿Me No sé si escuchas? fue mi internet, Sí, sí te nos fuiste, pero no pero te quedaste en nuestros creo que corazones. ya está funcionando de vuelta. Sí, ¿ya me Hola. escuchas? Ya me Sí, escuchas. disculpa. Creo que fue mi internet. Ajá. Sí, así es. Pero si no, yo dije, ahorita corrió por unos megas al Oxxo, no importa. No, ya sé. No, 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 desconecté y ya puse mis datos y listo. Oye, pues qué maravilla todo lo que estamos platicando. Y mira, llega el momento aquí de hablar de esto que me llamó mucho la atención, que es que participas con la organización o la Casa Orquídea. Se me hizo muy interesante. Ah, así es. Esto es un Sí, lugar bueno, que, desde hace mucho tiempo. aquí están Ah, las te imágenes, si platico. las puedes ver. Sí, Sí, hace platícame. mucho tiempo que conocí al dueño de esta casa, ya tiene un par de añitos, y justamente lo que ellos son es un comedor comunitario para toda aquella persona que lo necesite. Hay muchos señores de la tercera edad que se ven en necesidad de recursos a la hora de la comida y ahí pueden encontrar siempre su refugio. Hay gente, yo estuve platicando con ellos, que han asistido a esta casa durante 2 años. Entonces, es maravilloso ver esto y también ofrecen un refugio seguro para todas las personas que sufren violencia en sus casas o en sus vínculos cercanos Ujú, que son de la comunidad LGBT. Esto me parece muy interesante porque en esta última visita justamente cuentan con gente refugiada que es de otras partes de México, por ejemplo, de Tabasco, hay un chico, e incluso hay una persona de El Salvador. Entonces, esto es muy interesante porque yo les preguntaba que por qué habían decidido venirse desde allá. Por ejemplo, el de Tabasco vino exclusivamente a San Luis Potosí para eso, para el refugio. Y me dijo que no había encontrado un lugar similar que estuviera cercano a su estado. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque significa que debería haber más lugares así alrededor de habría de México, haber porque habrá gente réplicas. que no tenga el medio. Claro, habrá gente que no tenga el medio para poder llegar hasta acá, ¿no? Entonces,
Sí me tocó mucho esa parte, el saber que, bueno, habrá mucha gente que tal vez tenga la misma necesidad, pero que no tenga el recurso para llegar hasta San Luis. En caso de que sí y alguien nos esté viendo y lo necesite, en San Luis tiene sus casas abiertas en Casa Orquídea. Y para la gente que quiera apoyar también, siempre necesitan víveres, elementos de higiene, todo, medicamentos, todo lo que se pueda en cuestión de salud y cuidados básicos es esencial. Hay una chica también que tiene una herida en la pierna que se ha hecho cada vez más grande y la está atendiendo un doctor. Afortunadamente en Casa Orquídea se les da atención de todo a todo, atención médica también. Entonces va mejorando, pero igual necesitan recursos. Entonces, ahora platicando, siempre me gusta usar también la voz y el impacto de las plataformas del certamen de belleza de Miss Universo para que la gente pueda conocer más de estas causas, porque al final de eso se trata, ¿no? Que pueda, uno es representante de un estado, pero mi voz no es solo mi voz, o sea, Claro. mi voz es la de ellos y de la gente. Entonces, creo que eso es lo más importante también, de saber aprovechar de una plataforma. Y es lo que lo he dicho siempre, que las plataformas sirven para que volteen a través de las candidatas a ver a gente que necesita que se le voltee o se le dé atención. Por ejemplo, aquí, ¿qué podría pasar? Hay muchas empresas que necesitan deducir impuestos. Entonces pueden hacer este tipo de Ujú. actividades, ayudas a la comunidad, te sirve para deducción de impuestos, están los bancos de alimentos que pueden colaborar con estas instituciones y Exacto. estás ayudando a personas. No vas a mantener a la gente sin que haga nada y que sean No, personas parásitos sociales, no, pero a la gente que necesite bajo ciertas características este apoyo, se lo puedes dar de circunstancias. manera organizada. Exactamente. Y además, bueno, también cabe decir que, por ejemplo, tocaste un punto muy importante que es importante mencionar también, el hecho de que las personas que están aquí refugiadas también se les ayuda a encontrar un trabajo. Entonces, precisamente están en esta calidad de refugiados porque lo necesitan, pero la idea es darles las herramientas para que posteriormente puedan seguir su vida y tener una Ujú. vida digna, que eso es lo que nos merecemos todos, ¿no? Y muchas Y veces llegas a un precisamente esta es punto la de importancia. vulnerabilidad, Ale. Traemos un retrasito de audio, por eso nos empalmamos, chicos. Estamos como que Sí, sí, en lo sí. que No, pasa. no pasa nada, Entonces, sí. por eso no nos estamos interrumpiendo, sino que el audio ahí nos trae, nos está jugando chueco. Pero bueno, a lo que voy Vale. es que también hay que entender que muchas de estas personas o traen maltrato por ser personas de la tercera edad o abandono familiar con todas los traumas emocionales que te deja, todas las consecuencias, y por otro lado también las chicas trans o cualquier persona de la comunidad LGBT, muchas veces se tienen que lanzar a la prostitución por un lado y por el otro cae si eres parte de ese Sí. núcleo en donde también hay adicciones a muchas sustancias. Entonces no nada más es alimentar y si vas a ayudar a colocar en el trabajo, tienes que resolver la parte también emocional y física de las adicciones. Es algo que no es sencillo, pero hay que caminar y Es acompañarles un con la todo. mejor intención, pero con mucha eficiencia. Exactamente. Y también próximamente estoy invitada a un refugio de mujeres también en mi estado. Esto es la siguiente semana que tengo la oportunidad ahorita estoy en Ciudad de México, estoy viviendo acá también por trabajo, porque estoy en el CEA, en Televisa, y regreso a San Luis la siguiente semana también para hacer preparativos en Miss Universo y me invitaron a uno de los refugios más importantes de mujeres de San Luis, por supuesto que encantadísima de dar difusión a cada una de estas causas que son muy importantes. También en refugios de mujeres he visitado el de Chihuahua, aquí de México, y es muy impactante conocer sus historias y conocer cómo llega al punto la violencia en que tienen que huir, tienen que desaparecer de todas partes, porque el abusador o perpetuador sigue buscándolas, sigue acosándolas, sigue rastreándolas. Entonces ellas pierden el derecho completamente a una vida, a tener redes Digna. sociales, a poder estar fuera libremente, exacto. Y muchas de estas personas pues tienen también a sus hijos con ellas. Entonces, no nada más es el impacto que pueda tener en las mujeres, que ya de por sí es muy fuerte, pero también en nuestra infancia. Entonces, creo que son causas que merecen mucho foco de atención y que de repente no los tenemos tan presentes en nuestro día a día. Digo, es normal, estamos en nuestras ocupaciones, pero de repente tenemos que voltear.
tenemos que voltear y tenemos que darnos cuenta y tenemos que buscar la manera de apoyar. Es increíble. Fíjate que cuando hemos trabajado con la asociación civil que mi familia y una servidora tenemos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, muy cerca de tu hermosa capital potosina, pues resulta que increíble. Estás dando apoyo a diferentes causas. ¿A qué hora me organizo? ¿Cómo le hago? Si tengo que atender mis negocios. Increíble. Te pones a ver por la sociedad y de ahí salieron asociaciones con otros profesionistas que estaban ahí, en donde salieron los vínculos para que hiciéramos otros negocios. Entonces, estás ayudando y tú también recibes. Es increíble. La vida no deja de reconocer Es que tu así es la buena vida, o energía. sea, exacto. Y totalmente, porque así es, muchas veces como que tenemos este egoísmo de que no, pero es que entonces, ¿cómo voy a ayudar? Sí, lo que decías hace rato, si estoy ayudando a que la gente ya no pueda vivirse por sí misma, pero es que no es así. A ver, primero que nada, lo que tú des, estoy segura, la vida te lo regresa, lo he comprobado Uf, mil y sí, un veces. Eso es una. Entonces, no hay que preocuparnos por eso, hay que soltar también y decir, a ver, esto es algo que afortunadamente yo puedo apoyar y que no me va a hacer falta a mí, pero va a hacer una gran diferencia en el mundo de otra persona. sí, Y sí. dos, también es este círculo humano donde después no te das cuenta, pero después tú terminas también siendo ayudado por la vida, por esa misma persona o por alguien más. Y eso es increíble. Eso es así como funciona Es también mágico, pero hay nuestro que mundo. atreverse a vivir la magia. Mágico, Incluso para abrirte a la claro. magia del universo, tienes que perder el miedo porque nos da miedo lo que no conocemos y muchas veces los temores los tenemos tatuados. Rompamos eso y vayámonos a recoger todas las coronas de éxito que la vida nos da, Así sin es. miedo. Además, miedo a que si el no ya lo tenemos, hay que ir a buscar nuestro sí. Sí, así es. A ver, por ejemplo, en tu caso, corona internacional, coronas nacionales, todo. Y ahora, de pronto, Miss Universe México. Pensaríamos, bueno, pero si ya está lista para ir a recoger corona, ya no tiene nada que aprender. Creo que no es verdad. Creo que sigues aprendiendo, Ale. Así es. Es que primero que nada, cada certamen es un mundo diferente, es una experiencia diferente en sí misma. Pero por otro lado, más allá del tema de los certámenes en la vida, uno tiene que estar en constante aprendizaje y en constante replanteamiento de Sí. quién es. Entonces, y esto no solamente es en un certamen, funciona para nuestras profesiones, cuando hacemos nuestras maestrías, nuestras especializaciones, necesitamos seguir creciendo y para seguir creciendo necesitamos continuar aprendiendo. Entonces, claro que estoy muy feliz con la trayectoria que tengo en los certámenes. Por todo lo vivido, pero todo lo vivido se queda atrás porque lo que importa ahorita es el presente. Ujú. Y sí, tengo apoyo y tengo gente detrás, el equipo maravilloso que me apoya. Y tengo muchas herramientas que se han construido a partir de estos años que claro que quiero aprovechar y demostrar en el escenario de Miss Universo México y si Dios lo permite, en el escenario de Miss Universo. Pero incluso en esa experiencia, lo voy a decir así, seguimos aprendiendo y yo no estoy cerrada a nada. Por eso mismo es que sigo con Vlado, sigo en clases de oratoria, sigo practicando mi inglés. También sigo siendo Alejandra, sigo leyendo lo que a mí me gusta, sigo explorando otras actividades como es la conducción ahora en el CEA. Sigo teniendo mi empresa que es en San Luis Potosí, que es mi restaurante familiar, al que le tengo mucho cariño y es un negocio que hemos hecho prosperar ya durante 5 años, afortunadamente. Y sigo teniendo mi asociación civil también, que es Once Upon a Time, que es dedicada a la parte que yo amo, que es la parte de la literatura. Mm. Entonces, creo que de eso se trata precisamente y en cada una de estas áreas, créeme que seguiré buscando la manera en llevarla siempre al otro nivel. Eso habla de que sabes trabajar en equipo, porque para tener todo eso funcionando es que no lo haces sola. Tienes desde familiares, amigos y empleados con quienes has de estar comunicando frecuentemente, porque pues hay que estar coordinando las cosas, pero es un equipo en el que sabes confiar y tú sabes, por lo tanto, trabajar en equipo, que es lo que necesitan las plataformas para trabajar y seleccionar a las reinas que coronan, porque pues es un empleo.
Claro, y es que la gente no se da cuenta, pero el equipo también es lo más importante. Y no hablo solamente porque entiendo que muchas chicas puedan sentirse solas en este aspecto por decir, ah, es que a lo mejor mi organización no me apoya y tal. Y lo entiendo, pero cuando vas también buscando, ya buscaste un maquillista, ya buscaste a tu peinador, ya buscaste a tu fotógrafo, eso también es un equipo, eso también es unidad. Entonces, justamente se trata de ir creando esta unidad y conexión con las demás personas. Y no solamente como en el ámbito de la belleza, sino en el mundo es conexión humana. Y justo, yo tengo trabajadores que sin ellos esto no sería posible. Yo no podría estar en Ciudad de México haciendo otras cosas. Tengo trabajadores Ujú. que han sido como mi familia este tiempo, que han aprendido todo cómo funciona el negocio para poderles delegar a ellos gran parte del trabajo y que podamos funcionar así. Sí, y conforme vas logrando tener y armar ese equipo, te vas sintiendo orgulloso y dices, puedo con esto. Hay nos, me dieron muchos no, pero conseguí esto sí, y con eso tengo para seguir Vas impulsándome. Y avanzando, claro. avanzando, vas avanzando. Ahora que estás en el SEA, es una maravilla. Para mí eso pues me hace acordarme de hace 15 años que salí de Televisa y que digo, wow, pues todos los días era pasar por el SEA y andar y venir. Ahorita que lo comentaste, dije, ¿cómo estará eso? Tengo 15 años de no ir, pero bueno, pues es parte de mi pasado y tú estás ahí aprendiendo grandes herramientas de la interpretación para cualquier rama de la comunicación, que es la actuación, la conducción, en fin, hasta la producción, vas aprendiendo de producción, que te dan en esa escuela. ¿Cómo está todo ahí? ¿Sigue igual? Porque han operado cambios internos en Televisa. Estoy muy contenta, la verdad es una experiencia muy distinta a lo que he vivido en otras plataformas. Creo que es como el sueño, donde yo estudié literatura y al final vamos de la mano de lo mismo, De es la el arte de mano. contar historias. Ajá, exacto. Entonces, siempre me gustó y me llamó la atención mucho el teatro. Y en este caso, bueno, tuve la oportunidad de unirme al SEA en el grupo de conducción, que la ventaja también de esta plataforma y de esta área es que te ayuda también a tener un control en la improvisación, en el sentido de saber resolver con tu equipo de Sí. producción. Vamos de nuevo, es que todo es equipo, ¿no? Entonces, si tú generas un buen ambiente con la persona que está detrás de cámara, la persona detrás de cámara también va a ver por ti. Y siempre debe haber esa dualidad y esa conexión. Entonces, también mi grupo, la verdad me tocó un muy buen grupo en el SEA Televisa, todos somos muy unidos, nos apoyamos entre nosotros y hay también misters, hay misses, es como también un mundo donde al final creo que eh, a nosotras como reinas nos gusta comunicar. Claro. Entonces no es raro que de pronto terminemos siempre en estos escenarios también Ujú. que nos ayudan a amplificar nuestras voces. Y estoy muy contenta, es algo que todavía no termina el curso, estoy a mitades y es muy, muy padre porque lo veo como unido también a la parte de mi carrera. Actualmente hace una semana pude conducir también el tema de la Semana de la Voz que les hacen a los del SEA, que es una representación de monólogos, de poesía, Para los que están en de grandes actuación, obras literarias. Ajá, para los que están en actuación y a mí me tocó conducir. es que Entonces, antes no pero es estaba muy agradable dividido en porque luego los conducción, ¿eh? textos, sí, ya tienen el área, tienen, Sí, antes ajá. no, antes estaba todo unido. Entonces, ah, sí, ok, Sí, ok. antes no había de Y conducción o de actuación, era el SEA con todas las clases para actuación y ahí algunos iban destacando en conducción y los metían a hoy o los metían a deportes o los metían a algo, pero ah, ahora qué bueno que se dividió, pues todo va evolucionando. sí, exactamente. Y muy grato ver porque también la mayoría de las obras que presentaban los chicos del SEA pues son obras que yo conozco, que estudié en mi carrera, Clásicas, entonces una u otra forma se va ajá, se va complementando y lo que me gusta ver es cómo es la vida tan curiosa, ¿no? Que al final del día parecieran dos caminos diferentes, pero la verdad es que no. Siento que desde el primer momento, al dedicarle mi vida a la literatura, que cero yo sabía que me iba a terminar dedicando al modelaje también, que es una parte que ahora amo mucho, pero al final, cómo todo se fue uniendo a través de los años. Y es algo muy la bonito. vida También creo que es es parte muy de, misteriosa. ajá,
exacto, de cómo va funcionando. Y es muy lindo. Y de la autenticidad también que tenemos cada una, de nuestra Claro, historia de vida que tenemos cada una. la identidad. Por eso cuando vas a un certamen de belleza, la competencia es contigo misma porque vas con todo lo que eres a competir con otras chicas que también van mostrando todo lo que son y la corona, de acuerdo a intereses múltiples, pues va a quedar en la cabeza de alguna, Claro, eso es totalmente, ¿verdad? Así pasan las sí, cosas. eso es totalmente cierto. Ya, volvimos. Es que como que de repente se atora y como que digo, no sé si Sí. te entiendo bien, pero creo que ya. Cualquier cosa, si no me Y entiendes, sí, me dices y lo justamente vemos. la corona, no, no te preocupes. Sí, la corona es algo que también una va trabajando como sueño. Creo que sí es un trabajo que al menos desde mi perspectiva debes de irlo haciendo diariamente. Yo no hay un día en el que no trabaje por, más que esa corona, vamos a llamarlo por el honor de ese título, Mm, por el muy bien. honor de la banda que dice México. Y para poder hacer eso, debes honrar todos los días, honrar todos los días esa meta, Mm, cuidándote, buscando también por el bien de tu estado, porque al final eres tú la representante del estado, y buscando ser siempre la mejor versión, porque al final eso es lo que se va a ir a demostrar allá y se va a hacer en ese escenario. Y creo que no hay nada más importante que lo que tienes aquí, porque tus creencias son lo que al final del día te van a definir y la ujú, historia que te cuentas de ti mismo. claro. Entonces, creo que el trabajándolo todos los días es como te vas acercando siempre pasito a pasito a estas grandes metas. Porque luego la gente dice, ay, pero es que, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo? Da el sí, empieza a ir a un casting, a lo mejor es una pasarela, hay muchas pasarelas a beneficio, o te toca colaborar en una sesión de fotos, o empieza, porque es de los pequeños pasitos. Yo no hubiera llegado aquí si no fuera gracias a los pequeños pasitos que hice hace 8 años. Ujú. Fíjate nada más. Y todo Ujú. lo que has crecido, pero hay que animarse a dar ese primer paso. Para llegar de Exacto. aquí a China, tienes que empezar a caminar. Un paso, uno, dos, tres, cuatro, y en algún Claro, momento llegará. y buscar abrir puertas también. Sí, totalmente de acuerdo. La cereza del pastel, antes, oye, actualmente, ¿qué edad tienes? 26. Muy buena edad. ¿Y cuánto mides para que nos recuerdes? Porque eres muy alta. 1,78. 1,78. Ay, como mi Cristal Silva, mi paisana. Siempre, Bellísima la no, mujer. qué bárbara, sí, aquí de repente teníamos capacitaciones, y yo le decía, qué bárbara, yo me voy a tomar café con leche, pero tú vas a tomar café con Dios de lo alta Ah, que está. Así sí, es que es es. espectacular. Siento que la ves en la tele y es divina, pero cuando la No, ves en en persona, persona, impacta muchísimo. Sí, muy bella. de cara lavada, jeans, blusita y coleta, preciosa. Cuando se produce, pues ya es de otro planeta, ¿verdad? Pero, pero así pasaba. Bueno, y la cuestión es que, te faltaba esta cereza del pastel que es pues la corona, no digamos la más importante, pero la que más ilusión hace, que muchas veces, no a todas, pero la gran mayoría es la de Miss Universe. Universe. Entonces, ¿qué te aporta? ¿Qué le vas a aportar tú? ¿Qué sientes? ¿Dónde está ese intercambio que lleva Alejandra Díaz de León? Estoy muy contenta con mi camino hacia Miss Universo México porque justamente siento que me ha abierto el camino a liberarme completamente a mi versión más genuina, hablábamos de las experiencias buenas y malas y al final lo que queda es, bueno, independientemente de los resultados, qué bendición poder ser uno, ¿no? Y poder ser elegido por ser uno. Entonces, todas estas partes de es que tienes que verte así, es que tienes que posar así, es que no te pases tantito de aquí porque entonces ya no se ve bien, porque entonces ya no estás jugando el juego. Ujú. Y siento que todas esas limitaciones me las quité por completo. Toda esta parte también de, a lo mejor, todo lo externo, lo que hablábamos de que pueda haber comentarios positivos o mal. Tengo mucha gente que me apoya, estoy muy agradecida, pero bueno, siempre hay Sí. también gente que todavía se queda con esta parte de los resultados de Miss Mundo y los entiendo. A mí también, a mí me dolió muchísimo y entiendo este sentimiento, pero al final hay que soltar todo eso porque no nos puede detener.
¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, de bueno, ahora, ¿qué sigue? Y tu respuesta es, bueno, puedo, hay mil opciones en este mundo, ¿no? Puedo seguir trabajando en mis empresas, puedo seguir dedicándome a conducción, buscar actuación. Hay mil caminos en la vida, gracias a Dios, en que podría dedicarme en estos momentos, pero justamente no quiero llegar a más grande y decir, es que pude haber sido yo, Mm. ¿sabes? Ya te Entonces, pasó antes. claro, claro, es que se trata de eso, de atreverte. Entonces, después de todo esto que pasó, porque Miss Mundo fue un sueño muy grande y sí fue como algo muy difícil en ese momento, empieza toda esta reestructura de Alejandra, ¿no? Desde el aceptar y validar el qué pasó y el por qué pasaron las cosas, aunque nunca se terminen de entender al 100%, porque pues las cosas pasan en la vida y listo, pero analizar todo, después toda esta parte de reestructura de Alejandra y volver a decir, a ver, ¿quién soy yo fuera de los certámenes? Entonces puedo Sí, decir, ah, ok, entonces puedo volver a ser yo en un certamen, porque sé quién soy, sé qué traigo y sé quién soy fuera de eso, sé quién soy fuera de una plataforma. Y entonces eso es lo que tengo ahorita para Miss Universo, una Alejandra muy decidida, una Alejandra muy firme, una Alejandra que no quiere quedarse con las ganas de luchar, de seguir luchando y viviendo sus sueños al máximo. Y qué sueño más grande que estar en el escenario, que estar del Miss ojalá algún Universe. día en el escenario de Miss Universo. Es que de verdad como que lo imaginé y dije, Decrétalo, Ale. ah, me quedo sin palabras, pero justo es decretando. Así es. Y ¿Cuándo regresaste de la experiencia de Miss Mundo? ¿Cuándo regresaste a México? de Miss Mundo regresé el, en marzo, como el 10 de marzo aproximadamente, 10 11 Bueno, años. del año pasado, evidentemente. Sí, 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 claro. Y entonces, pues a menos de un año estás en otra plataforma. Sí. ¿Cómo se dio el vínculo? ¿Te acercaste tú, se acercaron ellos? ¿Cómo pasó para que hoy tengas la banda de San Luis Potosí, del Miss Universe? Justamente yo regresé ya pensando en no volver a participar en un certamen, porque Miss Mundo era algo que me gustaba mucho, el perfil, todo. Y regresé, yo me puse a hacer mis actividades, empecé con mi vida, seguí con mi vida día a día. Sin embargo, ya para finales del año anterior, participó también mi paisana Karen Bustos, Ujú. que es una amiga muy cercana mía, a la que estimo mucho, y estuve apoyándola durante todo su proceso también en la participación de ella aquí en el certamen. Entonces yo la veía, sus actividades, la organización y todo esto. Y cuando ya termina el certamen y pasa un tiempo a finales, yo me empecé a hacer la pregunta de si me gustaría regresar en algún momento a los certámenes. Esta pregunta Ya yo me la desde estaba haciendo. ahí, ya, Sí, ya desde ahí, sí, es que cuando se te mete algo en la cabeza. sí, ya. Pero, ajá, pero lo estaba considerando, la verdad, todavía para un año o dos más adelante, porque tenía mis proyectos personales, porque Ujú. estaba planeando mudarme a Ciudad de México. De hecho, metí varias cositas al mismo tiempo ahorita que me traen en vuelta loca día a día, Sí. pero padrísimo, lo disfruto. Entonces, esto era así, como que lo estaba midiendo para para un futuro y era un futuro incierto, ¿no? Porque yo estaba satisfecha con lo que también habíamos trabajado anteriormente. Entonces, justamente creo que empezó también con la parte de que había quien me decía de que, oye, te vas a animar. Y hubo un día en el que sacaron el casting estatal y me invitaron a participar al casting estatal. Entonces, a mí ya me llamó mucho la atención porque me quedé con la duda en mi cabeza de, ay, es que, o sea, lo tenía pensado para más adelante, pero otra vez, es que los llamados de la vida yo los siento como, es que hay que decir que sí cuando lo tienes enfrente, Oye, pero cuando estabas está... acomodando, Ale, tus emociones de lo de Miss World, y entonces en lo que acomodo y ya viene la otra experiencia, ¿no dudaste por ahí alguito? Dudé más que nada por la calma que yo ya tenía
en mi vida y porque yo ya estaba haciendo otras planeaciones que no tenían nada que ver con los certámenes, como Ujú, otras partes de desarrollo de mí. Entonces, por esa parte dudé, pero por la parte de la parte emocional de mis mundos, sí fue algo que ya a finales del año pasado aprendí, bueno, fui también mucho tiempo, estuve platicando también con asesores, con coach, y también me ayudaban mucho a ver las cosas desde una perspectiva de entendimiento, desde una perspectiva de que pues al final el resultado pues no todo pues sí estaba todo sobre yo era la representante, pero que no tenía por qué cargar con la culpabilidad de no haber pasado al top. Entonces ujú. yo ya lo había asimilado durante mucho tiempo y la verdad es que en el lugar en el que me encontraba cuando llegó lo de Miss Universo era un lugar muy pacífico. Yo estaba enfocada en mis cosas, estaba muy agradecida con lo que me había tocado vivir, pero yo estaba mirando hacia adelante, hacia mis nuevos proyectos. Con Entonces el creo que corazón lleno de poder. exacto, porque justamente yo no me hubiera animado a participar en este certamen si yo me hubiera sentido todavía muy Débil y vinculada. vulnerable. Ujú. Claro, por supuesto, porque necesitas mucha fortaleza mental para Sí, esto. Y sobre todo que no mucha gente lo pueda entender, ¿no? Entonces sabes que tienes que estar preparada para eso, para cualquier tipo de reacción, ¿no? También sí, de las personas, que al final es muy importante también el apoyo de la gente y que es algo que siempre he agradecido, que yo siempre tuve mucho, mucho apoyo de la gente. Eso es algo también muy, muy bonito, que me ayudó a vivir toda esta parte de los certámenes. Pero ahora venía también con un chip diferente, venía con el, bueno, te empiezas a hacer todas estas preguntas, ¿no? De, bueno, pero ¿y qué pasa si vas a este certamen y no sé, es que ya lo dejas de ver como un fallo personal? Entonces, ¿qué pasa si vas y vas con la mente en ganar, por supuesto, pero como sabemos en las experiencias de la vida, a veces se gana, a veces no? ¿Y qué pasa si no? Y creo que esa es la pregunta más importante que hay que hacerse, porque todos estamos preparados para ganar. pero Pero no hay que para estar perder. preparados también, exacto, hay que estar preparados también para cualquier resultado. Entonces, cuando me hice esta pregunta, me di cuenta que genuinamente si lo tomaba, lo estaba haciendo por mí. Lo estaba haciendo por mí y que no me iba a afectar el tema de, obviamente quiero ganar, pero no me iba a afectar en un tema personal el hecho de que no ganara, porque incluyen muchísimas otras cosas. Hay muchísimas mujeres también muy preparadas. Mis compañeras las tuve la oportunidad de conocer y son divinas. Entonces, cuando te das una respuesta así, de que yo quiero hacerlo, sea cual sea el resultado, porque yo no quiero quedarme con las ganas y con el hubiera podido hacerlo, con el no sé qué hubiera pasado, porque así como no sabes el no, no sabes tus sís. Entonces vamos a intentarlo, vamos a La hacerlo. incertidumbre mata, Y, así que, exacto. Pero es que también te echa para atrás muchos sueños. Si tú dejas pero que el miedo te gane, si tú dejas que la incertidumbre, que las vocecitas en tu cabeza no, te ganen, dejas ir los sueños y dejas hay pasar que la vida. romper todo. Y yo la verdad, ¿sabes algo, Coquita? Es que yo le tengo miedo al miedo. Sí, sí. Y te En- conoces, sabes qué cosas te puedes fallar a ti misma y es lo que hay que cuidar, no fallarnos a nosotras mismas. Exacto. Y yo le tengo miedo a que me dé miedo algo y me detenga. Sí. Entonces, cuando me di la respuesta de no, realmente lo hago esto por mí y porque quiero intentarlo y darlo todo en mí en esta plataforma, que sé que lo voy a hacer bien, porque siempre soy súper perfeccionista y quiero hacer todo al 100%. Entonces ahí tuve mi respuesta, ¿sabes? Como que fue algo de también de vida, de destino, porque yo no lo estaba buscando, pero lo encontré. Y se aceptó el coqueteo y bueno, pues sí acepto. Y claro, sí, es que a las oportunidades hay que decirles que sí, y aquí estoy muy contenta y llevo la banda de San Luis Potosí y siempre orgullosamente. Entonces, eso Fíjate es para mí que lo más importante. vi tus ojos, vi tu reacción, entendí hasta, proyectaste lo que estabas razonando, eres muy inteligente. Y cuando comenté ahorita y dije, es que dijiste tú, es que, todos estamos listos para ganar. Y yo dije, pero no para perder. El tema perder no lo quieres manejar porque es un término en donde, pues no, porque nunca perdemos. Y es que así es. Si te ¿Mm? pones como meta solamente obtener la corona,
el montón de metal con cristales, que es la corona, Ahí sí pues pierdes, entonces exacto. ganas y pierdes. Pero si Exacto. vas por todas las coronas de éxito, el empoderamiento y todo lo que vas a ganar a través de esa participación, nunca pierdes. Pero si Exacto. estás pensando solo en la corona, que al final de unos años va a acabar oxidada, arrumbada y hasta rota, pues entonces sí ganas y pierdes nada más. No podemos ser tan mediocres, porque es una mediocridad tener ese objetivo de vida y disculpen a quienes piensen lo contrario. No, es que es totalmente cierto. Y no lo manejo así como de perder, porque al final creo que también en los certámenes hay que tener como mucho cuidado con los términos que manejamos. Obviamente sí, sabemos que pues el ganador pierde y a partir del segundo lugar, perdón, el ganador El gana ganador, y a partir del segundo lugar hay quien dice, pues segundo lugar es el primer perdedor. así es. Hay mentalidades para todo y está perfecto. Pero yo creo que en los certámenes hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, y esto no fue en Miss Mundo, esto fue mucho antes. Una chica que no clasificó justamente en el certamen en Miss México y posteó algo así como, obviamente lo entiendo, son las primeras semanas y te sientes débil, pero sí puso un post como de que en el certamen no la habían valorado y que sí, y que entonces, porque no había clasificado y entonces su valor como persona no lo habían considerado y tal. Entonces, y justamente le respondí un mensajito lindo de que, hola, preciso, oye, tú, es que no tiene nada que ver tu valor como persona con tu clasificación. Absolutamente nada. ¿Sabes? Entonces, precisamente por eso es que pienso que en los certámenes hay que tener mucha delicadeza en eso, porque ha habido casos de suicidio Sí, claro. por bullying. Y es que es Sí. lo que la gente luego, ajá, como que olvida o retoma en ciertos momentos, pero realmente no lo tenemos tan presente al momento de hacer un comentario. Y no se trata de entonces no usar el término perder, pero sí de cómo le dices a alguien ¿Qué ciertas significado cosas. darle? ¿Qué interpretación otorgarle? Y Y es que justo mira, dijiste, perdón. la gente no se ha dado cuenta de que un comentario a la ligera para algunas personas es una sentencia. Ujú. Cuidado, cuidado, no podemos estar comentando esas cosas tan tóxicas tan a la ligera, porque a la hora que lleguen a darse cuenta que generaron algo fatal en alguien, nadie lo va a querer aceptar, chicos. Entonces, parece muy trágico, pero lo Exacto. es, Y lo se es. revictimiza porque entonces ya es culpa completamente de la debilidad mental de esa persona. Así es, Entonces totalmente de todo lo acuerdo. enfocas en la persona y todo es su culpa desde el perder o fallar y también su reacción ante eso y también el no saber manejar mi comentario porque es una persona pública. Ah, o sea, sí, pero también hay que entender que nosotros también, así como tenemos derechos, también estamos obligados a respetar al otro, ¿no? Y estamos obligados a ser conscientes en esta vida y a manejarnos con humanidad. Creo que también eso es lo más importante. Entonces, bueno, independientemente de eso, dijiste algo también muy concreto que yo siempre he pensado y lo he dicho, es que la corona sí es importante y es por el motivo por el que estamos aquí todas. Eso es, creo que sería difícil no admitirlo, ¿no? Pero incluso en el momento en el que en las coronas que he ganado, lo más importante que me he llevado no ha sido la corona, han sido todas las relaciones alrededor de la corona, porque esas son las que permanecen hoy en día. Entonces, sí, o sea, vamos por un título, vamos por una corona, vamos con una meta de pisar un escenario internacional, pero también voy con un propósito que es el ser yo en este certamen, el convivir y conocer a cada una de mis compañeras, el convivir y conocer a la gente del staff, el estar presente, realmente presente, no que si en el futuro, que si tengo que postear, que si el de que si... No, estar presente y disfrutar cada momento en el escenario, debajo del escenario, en las producciones. Estamos en Miss Universo México. Estamos en Miss Universo México y el tiempo no vuelve. Entonces, también se trata de disfrutar cada escalón en esta vida. También se Así es. trata de eso y estoy muy contenta y orgullosa de haber llegado hasta aquí, de gritar San Luis Potosí ante el universo. Eso hoy por hoy me sobra y me basta. Y cada día estoy construyendo también un camino a la corona para Miss Universo que ojalá la vida me lo permita.
Lo que está escrito en el destino ahí está, pero la propuesta la estás haciendo tú y estás Claro, con todo para conseguirla. Vamos a así es. leer mensajitos. Perfecto. eh, Vamos a ver, saludos, Cookie, nos dice Global, Hola, saludos. saludos, saludos global. Letras y cuentos, dice hola, Cuquita, divina como siempre. Gracias, se hace lo que se puede. Claro, lo digo con falsa modestia. Dice acá, y Alejandra Díaz con todo ese respaldo de su experiencia, una gran candidata y ojalá sea coronada como Miss Universe México sin dudar. Éxito, bendiciones Muchísimas para gracias. todos. Qué amable, gracias. José Alfredo Holmes Rivera nos dice saludos desde Tula Hidalgo, tierra de gigantes. Saludos hasta Tula Hidalgo. Sí, José Alfredo Holmes Rivera dice Cookies, ella será la próxima Miss Universe y tú eres maravillosa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Omar Guadarrama Díaz, hola Omar, buena tarde, dice, se nota su fortaleza, ganas y autenticidad. ¡Wow! Es una gran Gracias. reina. Gracias, Omar. Gracias. Besos. María Fernanda Oseguera Benítez, mi Fer, preciosa, muchos besos. Dice, Ale, tu papá parece tu hermano. Ah, mira, Sí, sí, mi papito hermoso, chulo, la verdad es que siempre dicen que es un vampiro o que es el retrato de Dorian Gray, tal cual, porque sí, sí es tragaños, es qué tragaños. maravilla. Sí, yo también muchos años he sido tragaños, pero ahora como que los años me están tragando, ya no sé. Ay, Pero no. para todo pasa así de repente, Ale. Dice Marifer, Ale, ¿de dónde es tu collar de perlas? Me encantó. Ay, muchísimas gracias. Es de una boutique en San Luis Potosí, luego les paso el dato. Sí, si están patrocinando, para dar todo el crédito, Ah, claro que sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Por acá dice Raúl Luna que que de lo aprendido en Miss Mundo, que de lo aprendido en Miss Mundo aplicarás en Miss Universe México. Yo creo que la fortaleza en cada paso, algo que era muy que es algo muy de mis mundos, es el tema de los retos, que tienes que estar listo en cada momento. Entonces, precisamente todo eso también lo tengo muy presente ahora, que siento que está en un enfoque completamente diferente, pero esa fortaleza que creas para estar todo el tiempo presente, todo el tiempo poder solucionar conflictos, poder solucionar cualquier adversidad que salga, porque sabes que también el problema nunca es el problema, sino cómo reaccionamos a los problemas. Totalmente, Y lo totalmente. podemos ver de esa manera. Toda esa Ujú. fortaleza, el trabajo en equipo, hice muy buen, siempre he hecho muy buen equipo, la verdad, con mis organizaciones. También eso es algo muy grato y que es algo que sí quiero replicar acá, el seguir haciendo un muy buen equipo siempre. Creo que eso es fundamental y lo mencionó hace rato Cuquita, la fortaleza mental y la alegría. Miss Mundo era como una convención de mujeres. Sí. Entonces creo que también ese chip de convivencia, ese chip de respeto, de solidaridad, eh, queda, permanece. A mí para trabajar y vivir las cosas, hasta para reunirme con amistades a desayunar, porque me encanta organizar todo, para mí es importante y básica la logística. Yo utilizo mi mismo Claro. sistema de logística que he aprendido y pulido con la vida, pero nada más le pongo pues los matices que cada evento requiera. Acá sería cada certamen. Y creo yo que para llevar todos los challenges, los retos del mismo mundo, Era tienes que tener una mucha logística planeación. impecable. Era mucha planeación, mucha estrategia. Eso es algo que aprendes y que llevo ahora también para Miss Universe México, la estrategia. Y que la estrategia, pero otra vez, la estrategia luego muchas veces le damos mucha importancia y justamente está bien, pero también no hay que olvidarnos de los momentos auténticos, de los momentos reales, de los momentos que a veces improvisadamente te puedan salir bien o mal, porque las estrategias luego pueden tener cualquier adversidad en cualquier momento. Y Y lo que ahí hay que tienes que hacer es improvisar. estar lista mentalmente. Exacto. Entonces, sí, confiar en tu estrategia y en tu equipo, pero también aprender a salir adelante, pase lo que pase, porque no te vas a estresar si el vestido ya no te lo pudiste poner ese día, si la foto no salió a tiempo, si el reto te lo cambiaron porque ahora va a ser de otra dinámica, todo lo tienes que tener muy bien, no pasa nada. No pasa Sí, nada, ¿sabes? así Porque si es. alguien se estresa por eso de que es que nos dijeron que iba a ser de 3 a 5 y va a ser de 5 a 6. No hay diferencias, es lo mismo, pero es que es esto, son desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas y todo eso ir bien mentalizada, bien enfocada, también enfocada en el objetivo y que la experiencia se note en el momento en el que se tenga que notar. Ujú. Fíjate,
todos los años que te quedan, primero Dios, como conductora, como modelo, como todo. Las veces que te va a tocar un llamado que te dicen, te saco en 3 horas, no te preocupes, y pasan 10 y sigue el llamado. Claro, sí, totalmente. Y tiene que estar uno con la mejor actitud y está, porque Ujú, también para ti mismo, es un regalo para ti mismo. ¿Para qué te ujú. estresas? ¿Para qué te frustras? Nada, vívelo. Sí, y Vívelo y aprovechas el agradece tiempo a para otras Dios que cosas. tienes ese trabajo. O sea, Sí, también. Eso es algo sí, muy sí, sí. importante. Vivir en agradecimiento. Sí, así es. Ay, tantas anécdotas, podemos platicar horas, pero Sí, chicos, también hay que tomar en cuenta que está muy interesante. en media hora empieza su clase de inglés, así que nos quedan unos minutos, porque anda de cosa en cosa, anda de Andamos. actividad en actividad. Está bien. Hola, dice Rebeca Venegas por acá. Hola, María, Rebeca. María Fernanda dice, Ceguera, cookies, tus ojazos se ven azules. Me los prestó una Divinos. amiga filipina. Me encanta, resaltan muchísimo. Porque no, es por la blusita, yo creo, porque los míos son color agua puerca, agua de charco. Así son. Así me tocó la genética ya de todos los colores de los ojos. Bella Alejandra, nos dice el doctor Ángel Franco, como que lo conoces de ahí de San Luis. Sí, claro que sí, mi bello doctor Ángel, mi querido Ujú. Ángel, que fue mi director estatal también Sí, en Miss Mundo. Entonces, así. también hablando de hacer equipo, nos adoramos. Ya quedé de que un día voy a ir a comerme unas enchiladas potosinas y luego que me las liposuccione. Ya, no, no es cierto. No, no es, así no Él es es eso. buenísimo, No. lo que Que me necesites haga con el unas doctor cositas Ángel ahí, Frank, una talabartería de facial, verdad. porque ahí, por ejemplo, él hace de las suyas la gravedad del planeta. Por acá No, nos dice, hola Cookies, hola Alejandra, nos dice Marifer, hermosas las hola. dos. Eric, muchas gracias por el piropo. Gracias, O- Eric. Omar Guadarrama Díaz es muy elocuente y no hay duda de su oratoria. Creo que para mis universos se necesita una evolución y perspectiva diferente de mis mundo, como lo hizo Catriona Gray y lo hicieron también Andrea Mesa. Pues sí, Así es, totalmente. Y creo que justo no se trata de retomar tanto los temas, son importantes porque al final pasan, son experiencias de vida, pero sí, no se trata ahorita de mis mundos, se trata de mis universo y estamos sí. enfocados en lo que sigue. Marcelo Ibarreche, saludos Marcelito hermoso, buena tarde. Dice, es la primera vez que la oigo y estoy gratamente sorprendida por su facilidad de palabras y elocuencia. Está en mis favoritas, suerte. Muchísimas gracias, Marcelo. Roberto Díaz, mi querida Cookies, Cuquita Pon, saludos hermosa desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, saludos hermoso. Por acá nos Saludos, dice saludos. Omar Guadarrama otra vez, pero qué maravilloso comentario. Dice, Alejandra me parece una reina con muchas cualidades y fuerte contendiente. ¿Qué considera que tiene que mejorar o trabajar? Este ya lo habíamos leído. A ver, entonces por acá dice, doctor Ángel Franco, cuando gustes acá te renovamos, cookies. Ay, doctor Ángel Franco, claro, y conocerte y abrazarte, porque hemos estado en contacto, pero todo virtual. Ya me daré una vuelta que San Luis Potosí no está lejos. Dice acá José Alfredo Holmes Rivera, tú aportarías muchísimo al Miss Universo, indudablemente. María Fernanda Oseguera dice, Ale, ¿te harías un cambio de look o es el que tendrás para la final? ¿Por qué no mejor ustedes me dicen qué les gustaría ver? La verdad es que sí me gusta mucho mi cabello largo, es algo que he estado trabajando No, ese está mucho y divino. justamente ahorita no traigo extensiones ni nada, Ay, pero de pues veras, siempre es, ¿no? se te ve Súper. muchísimo cabello, mucho volumen. Gracias, gracias. Y sí, justamente ya con extensiones y todo, pues todavía se hace bastante y es un look que me gusta mucho, pero estamos también buscando Está muy bonito. darle una vuelta a los looks que se han manejado hasta ahorita. Si ven en mis redes sociales, pues tratamos de hacer también distintos eh, peinados, otro tipo de mood completamente distinto a lo que íbamos viendo también. Fíjate que se ve sencillo, pero es lo que te hiciste en el cabello, pues es sofisticado, o sea, es darte volumen, pero a la vez las ondas, darle la vuelta donde debe de ser, o sea, eso es de profesional y tú ya eres una profesional de los certámenes de belleza porque te quedó divino. Gracias. Creo que tú eres Gracias. una clienta problema para las estéticas porque sabes hacer lo que pides. Me gusta, sí, la verdad, y luego me gusta aprender también de toda la gente que luego me peina, me maquilla, siempre les aprendo trucos. Sí. Muy linda esta chica, nos dice por acá Global. Pues Muchas así es. gracias, Global. Gracias, gracias. Qué lindos. Ay, ¿cómo? Liliana dice por acá, Cuquita, ¿podrías hacer la toma de la invitada más grande? No podemos apreciar bien su rostro. Si se ve perfecta, si se ve, está muy cerca Pero me de, acerco.
Sí, pero ahí está, chicos. ¿Ustedes le quieren hacer un peeling o qué? ¿De qué se trata esto? Por acá nos dice Omar Guadarrama otra vez. ¿Qué característica le darías a una reina universal mexicana actual y fortalecida? Yo creo que una reina mexicana tiene sobre todo que tener pasión, porque es algo que nos representa como mexicanos y es algo que universalmente la gente reconoce en un mexicano, la pasión, la alegría, pero también tener esta fortaleza de las mujeres mexicanas, esta resiliencia, que justamente uno de mis mensajes principales ahora, justamente con toda esta parte de últimamente he escuchado mucho acerca de la fortaleza femenina y lo vinculan a que es una feminidad masculinizada si eres una mujer líder. Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser algo masculino? No, completamente lo contrario. En nuestra feminidad somos fuertes, somos líderes, somos poderosas y eso es la mujer mexicana. Sí, y una mezcla de todo, siempre lo que queremos conseguir es tener una personalidad equilibrada que siempre evoluciona, porque quien somos hoy, mañana somos diferentes, pero vamos en una línea y bueno, el equilibrio es la base de todo. Por acá Así María es. Fer, que te había dicho que qué te harías de estilismo, comenta yo Ah, ya no te haría nada. Así estás gracias. perfecta. Entonces sí es el Pikachu, look final. sí, Pikachu, muchos besos Pikachu. Dice Ale, la competencia está fuerte, van chicas poderosas, pero tú también lo eres, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. En verdad que sí, mis compañeras las reconozco, son hermosas, son poderosas y de eso se trata Miss Universo México. Mm. Entonces estoy convencida, pero estoy convencida también en mi propio poder y al final eso es lo que vamos a ir a demostrar a ese gran escenario. Entonces no se preocupen. Marcelo Ibarreche, Alejandra, ¿a quién te encomiendas? ¿En quién tienes fe? Excelente reina, sin duda favorita a ganar. Ya te ¿A quiere quién poner en tengo? oración. Ya sé. ¿En quién tengo fe? Fíjate que eh, en sí siempre soy creyente de la vida, del destino, pero también últimamente he tenido un encuentro con Dios. Nunca había creído en Dios como el catolicismo de que Dios Padre tal cual, pero siempre había creído en algo. Sin En embargo, una energía últimamente, creadora universal. claro, de algo que me cuida, porque lo he tenido presente completamente en muchos momentos de mi vida, entonces eso yo no tengo duda alguna de que hay algo que está viendo por nosotros. Sin embargo, justamente recientemente tuve una pérdida de un familiar muy querido mío. em, y durante ese proceso fueron tantas las cosas que me hicieron voltear a ver y decir y acercar mi corazón más a Dios. Entonces mi relación con Dios se ha hecho mucho más estrecha. Entonces creo que también eso es parte de mi tranquilidad actual, de mi serenidad, me da mucha paz y me hace fuerte cuando lo necesito. Entonces Claro. vamos también con eso. Eso es lo importante de la fe. Creas lo que creas, la intención es sentirte interiormente o internamente fortalecida. Eso Claro. es todo. Dice, Ale, ¿qué tips te ha dado Karen Bustos para la concentración? Dice María Fernanda. Mi reina sabemos que lo hizo excelente en su año, fue nuestro querido top 3. Entonces la verdad es que ella es alguien muy cercana a mí, hemos vivido mucho estos procesos de los certámenes juntas, ella ha vivido todo lo mío y yo todo lo suyo, y creo que siempre nos vamos complementando la una a la otra de que, oye, ¿qué piensas si hago esto, esta nuevo look o esta estrategia? ¿Qué tal si le movemos por aquí? Además de que, bueno, actualmente no solo es mi alguien de referencia, sino que es mi directora estatal. Es mi Ah, ah, directora, su familia, ajá, ella a partir de que participa se queda a la dirección estatal de San no Luis lo Potosí. sabía. Felicidades, Ana Karen. Así es, hicieron el casting, me presenté al casting, entonces también ahí ella me ha estado asesorando muchísimo por parte de la dirección estatal, ella y su mamá Norma González. Ay, qué Entonces sí. maravilla, no lo sabía. La felicito Entonces porque es estamos tan cercanas, trabajadora. estamos trabajando por todo para darlo otra vez un back to back para San Luis Potosí. También en la vuelta que me da San Luis Potosí próximamente, que creo que va a ser pronto, la voy a buscar. Debemos, pues es que entre Sí, la fanaticada, las reinas y que todos somos mexicanos muy emprendedores, creo que podemos siempre hacer enlaces interesantes, sentimentales y también, digamos, de alguna manera con emprendimiento. así es. Sí, sí, sí. Sí, claro, yo le comento también para que se Sí, ponga por de acuerdo. favor, claro que sí. Edison Jaramillo Alonso dice, hola mi cookies hermosa y a tu invitada de lujo. Pensé que era la nueva Miss Universe México. Ella debe de ser. Saludos desde Ah, Ecuador.
Muchísimas gracias, Edison, de verdad, qué bonito comentario. Es, él apoya mucho a sus reinas ecuatorianas. Me dice, entrevista, mi reina, y ya conseguí la entrevista. Es palero de cookies al 1000%. Entonces, Muy qué lindo que bien. está opinando de ti tan bonito desde allá, desde la mitad del mundo, Ay, qué bien, muchísimas gracias. Qué orgullo tener gente de todos desde el otro lados. lado del mundo. Sí, Omar Guadarrama Díaz dice, Alejandra, no dejes que el hate de las personas te afecte mucho o nada. Dice aquí, la confianza en ti misma y en tus capacidades te llevará a la cúspide. Creo que las redes pueden ser hirientes. Te deseo mucho éxito. muchísimas gracias y no, no te preocupes. La verdad es que yo está padrísimo porque cualquier mal comentario y ellos solitos yo los bloqueo y los dejo de ver. Entonces, Te llamabas. ni me preocupan ni los tengo presentes. Muy bien. Esteban Calixto Quijada dice, y a propósito me gustaría, no sé, si esta nos podrías dar en inglés esta respuesta. Dice, Claro. buenas tardes, Cuquita, pregúntale a Ale que qué piensa de las mujeres trans y si está de acuerdo en que ellas participen. Pero hablo en inglés porque sé que van a decir, la quería escuchar hablar inglés. Yes, of course, no problem. So I believe that I have no right to tell someone that there's a place where she doesn't belong. I have a lot of friends that are trans, so I'm very proud of them and I will never deny any of their rights. I believe that all we can do as a community and in a reign in a patient is to open doors, is to open opportunities for other people and other women. And I don't want to tell someone else that they're not belong here. So I think that's my answer. I know that different patients have different rules and that we need to follow them. But in Miss Universe, it's not longer something that you cannot do. So please, if you want to participate, it's what we said before, just follow your dreams because that's the only way you can make your life be better and your life be something that when you're older you will look back and said I did it, I have the courage and now I am here and I feel plenitude for that. Muchas gracias, muy buena respuesta porque finalmente se puede dignificar y dar oportunidades a las Yes, distintas of course. formas de ser mujer, Exactamente. ¿verdad? Por acá nos dice María Fernando Ceguera, oh my God, primicia, a mí me hubiera gustado que lo intentara de nuevo. ¿Te refieres a quién? ¿A quién, mi Fer? Sí. Ale, la más bella de todas, dice Johan Palomo. María Muchas Fernanda dice, gracias, amor. Marifer, Ale, ¿tu corazoncito está ocupado? ¿Crees que una reina tiene mejor desempeño cuando es soltera? Sí, mi corazón está ocupado. Ah, mira, Yo no muy bien. creo que depende mucho de De tu quién sea tipo tu de pareja. pareja, exactamente, porque creo que sí, puede ser muchas veces un freno, lo he visto en ciertas maneras, y no tanto un freno, porque las mujeres que he visto que tienen una pareja que es un freno, terminan terminando con ellos, porque es normal, entre tus sueños o una persona, al final, no, si alguien te ama, no te va a poner un freno hacia lo que tú quieres hacer, al contrario, te va a acompañar. Yo tengo la fortuna de tener una pareja que me ha acompañado durante este proceso y más que eso es una fortaleza y que es un impulso, es alguien que me ayuda, ¿no? A lograr los objetivos. Entonces, creo que no depende para nada de si estás soltera o no. Creo que depende de qué tan enfocada estés y de qué tanto lo quieras, Ujú. qué tanto quieras tu meta, porque si es así, nada te va a detener. Así es. Pero luego de pronto hay chicas o chicos que caen en manos de unas parejas que lejos de sumar, restan. Pero bueno, Sí. ese ya es Y otro que puede ser hasta tema una situación de violencia emocional también horrible, puede hasta, realizar. hasta debido a muerte, ¿eh? Bueno, o Sí, sea, puede llegar, ¿verdad? lamentablemente Horrible. sí. Pero no es el caso, gracias a Dios, No Ale. es el caso, gracias a No. Dios. Exactamente. Así es, Ale, excelente respuesta de la que nos diste en inglés. Como siempre he dicho, Cookies, ¿quiénes somos nosotros para decirle no a los sueños de los demás, chicos? Se los digo yo. Exactamente, Ujú. exactamente. Y a los derechos. Yo no Sí. entiendo cómo podemos ir contra los derechos de las demás personas. Raúl Luna, ¿quiénes son tus mises favoritas de todos los certámenes? Bueno, yo creo que las que más te gustan.
Mis Misses favoritas de todos los certámenes, vamos a ver. Bueno, comenzando con mis reinas mexicanas, por Ujú. supuesto, y no solamente las reinas que ya tienen el título internacional de Miss Universo, como por ejemplo nuestra querida Andrea Mesa, que creo que siempre va a ser un gran referente, sobre todo para las Misses actuales, por todo lo que ella ha logrado. También para mí lo es, por ejemplo, una reina como Karen Bustos, que he visto todo su proceso. Una reina a nivel internacional, lo sería Catriona, que es maravillosa, su porte, pero también Pía, porque tiene toda esta parte de la oratoria. Creo que se trata también de formarnos en nuestra cabeza, sí, una referencia y un ideal, pero también sin comparativas, ¿no? De lo que Ujú. a lo mejor, porque tú puedes decir, ah, bueno, esto lo admiro, esto lo admiro, esto lo admiro, pero entonces tú qué tienes de genuino y tú qué tienes para aportar al universo, y eso es lo más importante. Por ejemplo, de Shanice me encanta su amor al prójimo, su oratoria, su calidez, que la sientes humana a todas partes. Nuestra querida Fernanda Beltrán es una Sí. mujer imponente. Reina de resiliencia. Exacto, es una mujer que llega y la volteas a ver, la volteas a ver y, y llega y saluda a todo mundo. Así Entonces, es. no porque demuestres fuerza, significa que demuestres soberbia. Y creo que son cosas que pude aprender de ella también. Qué maravilla. Luego resulta que dices, tal o cual reina me da lo mismo, la vi que la coronaron y conoces su historia y cambia todo. Todo Exacto. lo cambia. Sí, Roberto Díaz es dice, que a través de las Cuquita, historias es lo sí, importante. así es, así es. Cuquita, pregunta para la reina, si pudieras aprender algo de la reina sin corona, mi bellísima Sofía Aragón, ¿qué sería eso que aprenderías de ella y cómo la impulsará a destacar, y cómo ese aprendizaje de Sofía te va a impulsar a ti a destacar en ese universo? De Sofía. De Sofía veo, mucha gente habla de su oratoria, y sí, tiene muy buena oratoria, la reconozco completamente, además es escritora, y yo soy escritora, entonces ahí siento como esa conexión entre nuestras historias, pero más allá de eso, lo que veo en ella es su perseverancia, ¿no? Que al final de todo lo que ella platica de su historia de vida, ella siguió adelante, ella tuvo que vivir procesos mentales muy fuertes, pero estuvo ahí para ella misma, se sacó adelante y logró sus objetivos. Y sus objetivos, vamos de nuevo, eran una corona, pero incluso sin lograr la corona, ella logró ser quien es y es un gran referente en México. Entonces, creo que Sofía sería su perseverancia sobre todas las cosas. Así es. Alex Díaz de León, éxito, primita. Hola, nos llamamos igualito. Muchas gracias, primo. María Fernanda te vuelve a preguntar, Ale, ¿tienes pasarela insignia? Tengo pasarela insignia. ¿Te Ah, referirá como a una pasarela con algún paso que sea solamente tuyo o que lo vayas a dejar como ok. icónico? Estamos practicando, sí, claro, se practica la coreografía del estilo que quieres Sí, enseñar de pasarela en los shows, entonces por supuesto que estoy practicando esa parte. Creo que justamente eso es uno de los aspectos que más me importa revolucionar ahora en esta plataforma y en esta nueva experiencia, entonces estamos trabajando muchísimo en la parte de la pasarela para darles también contenido y todo lo demás. fíjate que Marifer te admira mucho, ella se acaba de coronar como Miss Ciudad Querétaro. Ella aspira Ah, a ser Miss guau. Querétaro. Se acaba pues está preparándose, me consta, porque la conocí como seguidora de Coronas de la Belleza. Nos vimos en octubre en Ciudad de México y noté que estaba como agarrando un cuerpo muy lindo y como que algo estaba pasando. Y luego ya en enero nos dice, pues voy con todo por Voy una a corona participar. y entonces, mira, ya se ganó la de Ciudad de Querétaro y ahora va por la corona estatal y a ver hasta dónde llega porque es bellísima y sobre todo con muchas ganas de hacer las cosas correctamente. Qué éxito, muchísimas felicidades, en verdad, María Fernanda. Sé que va a ser una de las grandes experiencias en tu vida, entonces vive cada momento. Y también, bueno, de pasarela, también disfrútalo mucho. Hay momentos en el que puedes expresar toda esa magia y esa energía en el escenario. Y más que nada el foco siempre debe estar en ti, porque muchas veces nos presionamos y estamos viendo a las demás y que si las otras hicieron, enfócate en ti, en lo que tú vas a hacer, practica mucho, eso es ley de vida, practícalo hasta que te salga así como si lo hicieras todos los días.
Pues qué maravilla. Hay más mensajitos, pero me quiero quedar con esto porque faltan 10 minutos para tu clase de inglés. Soy muy respetuosa Ay, no te de los preocupes, pero Es gracias. que si no respetas los calendarios, tu propio calendario y el de los demás, ¿qué derecho hay de cambiar todo, de Y eso quedar que lo mal? viste en una historia, porque dije, bueno, si no, ya yo avisé que podía estar un poco tarde, no te preocupes. Pero bueno, te No, 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 agradezco como de tú veas. todas Si formas quieres mucho. que leamos otros mensajitos, tú me dices, o si quieres ya la cortamos. Yo no, ahora sí que yo no tengo derecho a interferir en tus tiempos. Yo, bueno, ahorita estoy tranquila, pero si quieres leemos un par Leemos más. un par, leemos Ok. unos poquitos más. Sí, para Bueno, que se muy. queden tranquilos Sí, también. porque están felices, les Sí, encantas. eso me encanta. Ya te conocían en modo otros certámenes, pero no te conocían en modo Miss Universe. Entonces les Ok. encantó. Juan Ah, Miguel Romero. Hola, me encanta esta reina desde el año pasado cuando competiste con Ariadne Daboín. Ariadne, hermosa mujer, me encanta, era nuestra Venezuela. Ujú. Entonces, sí, muy, muy linda. En Miss Mundo conocí mujeres de verdad dignas de ser admiradas y una de ellas fue Ariadne. Me la saludan mucho, le mandan mensajitos y amor también de mi parte. Nunca dejen de apoyarla. Vi que por ahí que se va a casar. Ay, qué Entonces, qué maravilla. emoción. Ella tampoco la Sí, tuvo fácil porque no fue muy apoyada, ¿eh? Pero qué sí, bueno que fue a vivir su sueño y es que demás. es la historia de cada una. Tenemos tantas historias. Es bonito también esa parte, Sí, como lo que está así es. viviendo cada quien. Luego saquen un libro, El sabor amargo de una corona, porque tiene su dulce, su Tiene su amargo, dulce, muchos exacto. sabores. Tiene Son un sus dulces. coctelito las coronas. Pero vale la pena cada momento, Así la es, al verdad. final de la historia, sí. Siempre he dicho, Ale, que la vida nos da lo que necesitamos por encima de lo que queremos. Claro. Y otra frase que me Sí, gusta es que las mayores bendiciones de la vida regularmente vienen disfrazadas de problemas. Y sí, me pongo a pensar, digo, claro, hoy que gozo de esto y de esto, cuando llegaron a mi vida parecían problemas horrorosos. Y hoy es la claro. bendición más grande. Entonces, Sí, es flojitos y cierto. cooperando. Dice por acá María Fernando Ceguera Benítez. Muchas gracias, mi cookies bella y hermosa Ale. Siempre había querido hacerlo. Me encantan sus consejos y lo valoro muchísimo. Muchas gracias, besos. Espero verte ahí triunfando. Y además Querétaro está muy cerca de San Luis, que nada que ver porque ella está en Sí. Ciudad de México, Ale, pero bueno, son de la región. Roberto Díaz, mi cookies. Yo sé que esta pregunta no es sobre este live. A ver, Robert, de antemano una disculpa para tu invitada. A ver, no, pero hoy hablará sobre la situación de Lupe Jones de que volvió a posponer. A ver, les encanta el argüente, chicos. El domingo haré un en vivo en donde vamos a platicar un poquito de todo, pero ahorita estamos enfocados en Ale Díaz de León. Así es de que les gane el argüenderismo, chicos. Besos. Juan Miguel Romero, veo aquí a la próxima Miss Universe México. Ale, mira qué buena aceptación Ay, estás teniendo. muchísimas gracias. Joadris González, Cookies, pregúntale qué Miss Universo o Misses mexicanas son su inspiración y motivación. Ya nos lo compartió, ya nos Hay muy dijo de buenos algunas, ejemplos. Muy sí, buenos ejemplos. de algunos ejemplos de mexicanas. Roberto Díaz dice, jaja, te amo, mi chicuquita. Oigan, chicos, es que ustedes, el argüende, yo creo que si les quitan el oxígeno y el argüende, prefieren que se quede el argüende, chicos. ¿Qué es, qué es eso? Es parte de la Por, vida, es parte, hay que ser Sí, parte de felices. la vida el sabor, chicos, sí, pero no. Mucho éxito, reina, por esa corona, dice María Fernanda. Y a Gracias, Roberto, y gracias. Roberto Díaz se ataca de la risa. Chicos, oigan, acabando ahorita, se va a su clase, Ale, y fíjense que a las 6, voy a estar de 5 a 6, voy a comer, voy a aprovechar, y fíjense que tenemos a todos los reyes y la reina de Prince Julio César. ¿Quiénes son? Miss Supranational Venezuela 2025 va a estar en la entrevista. Mister Supranational Venezuela 2025 va a estar Víctor también, Lex. Y va a estar también Mr. Manhunt Venezuela 2025. O sea que tenemos la realeza de Prince Julio César después, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. 9 de la noche iremos acabando. Y como siempre es un placer que la fortaleza que le han dado ustedes al canal es precisamente por ustedes. Así que se los agradezco mucho y me encanta, Ale, cómo la gente te está recibiendo y apoyando de una manera tan fuerte. Te lo mereces. Son muy lindos. Muchísimas gracias, en verdad que sí. Son muy, muy lindos y eso se aprecia y se valora mucho. Así que yo creo que orgullosa de tomar la decisión de estar en esta edición y de sacarle el máximo provecho y que también la organización te saque el máximo provecho a ti. Así será, sí, daremos el 100% del corazón, entonces por eso
No se preocupen. Y bueno, la verdad es que muy agradecida. Muchas gracias también por el espacio, a ti y a tu gente también que nos está viendo. Estoy muy contenta y ojalá también después nos podamos ver, Me que no pase encantará tanto porque este tiempo. canal ofrece apoyo. Aquí lo que hacemos es apoyo estando presentes y también apoyamos no estando presentes, porque como decimos, mucho ayuda el que no estorba también. Ay, Entonces, pero entonces se aprecia de verdad que sea en una página tan real dirigida por tremendo personaje tan espectacular, muchas de verdad. gracias, muchas gracias. Todo ha sido parte de la casualidad, me he dejado sorprender por la vida y pues de la vida lo que venga, con mucho amor lo abrazo y le damos vuelo. Así que este canal queda para servirte en lo que se te apóyale. Si necesitas de Gracias. pronto nos mandas información para que si el reto de multimedia, si hay que repostear esto, lo hacemos con mucho amor porque estamos para Muchas sumar. gracias. Gracias, padrísimo, de verdad. Lo valoro mucho, a ti, Coquita, sobre todo. Y bueno, que tengas un lindo día también. Ya te dejo comer, provecho. Y también a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Bye. Y por último, ¿cómo te autopresentarías? Alejandra Díaz de León. Alejandra Díaz de León, San Luis Potosí. Encantadora, muy bien, con fuerza y con, ahí vamos, con mucha, Seguridad. vamos por esa corona. Y por otro lado, bueno, ya saben que yo como siempre les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, los veo en una hora y unos minutillos más. Gracias, Ale. Besos a todos. Ahorita se reconectan, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.